Hola, ¿qué tal, familia? Bendiciones. Bienvenidos una vez más a Somos Uno Podcast. Juliet, mi esposa Juliet y Ali. Bienvenidos. Sí, y este episodio tiene un tema muy chévere que en lo personal me encanta. Y creo que Absolutamente necesario. desde muy joven, desde que empecé a conocer mucho del Señor Jesús, Mm, me han carretado demasiado. Y ha sido una petición constante y una búsqueda por alcanzarlo. Y es que, sí. claro, una palabra supremamente importante y trascendente, ¿cierto? Ujú. Sabiduría. Entonces, sabiduría en las decisiones, ¿verdad? Sabiduría en las decisiones. Muchas veces no sabemos cuáles son las decisiones que vamos a tomar y muchas veces tomamos decisiones erróneas porque no están basadas en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y también hay una sabiduría que es celestial, también hay una sabiduría Así es. humana. Quédate porque en este episodio vamos a hablar acerca de todo ese tema interesantísimo, acerca de la finalidad que es encontrar a Cristo en la sabiduría y Am- cómo tomar buenas decisiones. Amor, y bueno, qué rico que para empezar podamos aclarar el término de sabiduría Ujú. con respecto a inteligencia o conocimiento, porque yo Conocimiento. creo que se suele confundir y de pronto no hay mucha claridad allí. Y qué rico que hoy en este espacio podamos tener esa claridad. Sí, súper importante, mi amor, que ahondemos en esta diferencia, porque es que muchas veces se nos dice, no, es que esa persona es muy sabia, y es una Ujú. persona inteligente, que tiene conocimiento, es una persona que lee, que se informa, que no Así pierde el tiempo, que es. siempre anda informado, y eso me trae a memoria el recuerdo de una persona que conocí. No conocí directamente, lo conocí por otros amigos y me decían que era un profesor de una universidad y era una persona con muchos, muchos conocimientos, una persona demasiado inteligente, con mucho. Intelectual, que llamamos. Esa era la palabra, una persona Ok. intelectual, una persona muy inteligente, pero había como como quien dice, algo estaba como fuera de contexto porque él era muy, muy, muy inteligente, pero cuando tomaba decisiones que tenían que ver con su futuro, con las cosas que tenían que ver, ¿cierto? Ujú. En esa toma de decisiones, con cosas que tenían que afectar directamente a su futuro, tomaba decisiones erróneas o que uno a su parecer decía, pero era mejor ir por el lado A que el lado B. El lado B trajo esas consecuencias que no eran muy positivas y el lado A trajo unas consecuencias que eran mejores y él tomaba el lado B. Entonces uno decía como que, claro, hay mucho conocimiento, pero no hay sabiduría. Y es que el conocimiento, familia, es la acumulación de información. Hay Así es. gente que es muy estudiada, le gusta leer, pero a la hora de tomar una decisión, a la hora de probar, ¿cierto? Todo ese conocimiento, todo se queda en la práctica. Y es que el conocimiento es una acumulación de información y que se queda solamente como en la teoría, no en la práctica, perdón, sino solamente en la teoría. Así Entonces, es. cuando hablamos de sabiduría, no es solamente esa acumulación de información, es el uso adecuado, es el uso prudente, inteligente de la Ujú. información acumulada. Así es. Y es correcta, es prudente. Y Y es esta práctica. sí es Va a la práctica. acción. Eso, entonces es como la diferencia del conocimiento y la sabiduría. El conocimiento tiene que ver con algo muy teórico y la sabiduría es como algo que se practica, que se lleva a cabo. Y vaya que bien interesante tener esto claro porque hay muchas personas con un coeficiente intelectual altísimo, con una capacidad de almacenar información muy grande, pero a la hora de la verdad, de pronto simplemente o se guardan todo ese conocimiento Ujú, o no lo saben compartir, ujú. expresar, transmitir, o lo usan para cosas incorrectas e inadecuadas, Ujú. ¿cierto? Sí, Entonces, de ahí la importancia de que la sabiduría es la aplicación correcta y prudente de ese conocimiento obtenido. claro. Hay una cosa, por ejemplo, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que nosotros veamos eso,
Y claro, ahí había una inteligencia, un conocimiento, una táctica militar, pero Mm. ese conocimiento no era aplicado para cosas buenas, era un conocimiento para cosas terroríficamente malas. Uy, O sí, sea, qué la tremendo. organización de, no, este va para acá, este tren, primero empezamos con Polonia, luego empezamos por aquí y tal, y empezó a Europa, y había una estrategia Toda la militar, o sea, estructura, ¿cierto? había una Organizacional. inteligencia, había una acumulación Qué de impresionante. conocimiento, pero Total. la aplicación era una cosa absurda, Así es. no eras sabio. Muy teso, ¿no? Total. Porque sí, igual hay personas que es que yo me he encontrado, yo me las he encontrado. Personas muy, pero muy inteligentes. Y uno dice como que, wow, esa persona es una Deslumbrantes. persona inteligente. O sea, esa persona debería estar escribiendo los libros que van a inspirar a generaciones y solamente se quedó En la teoría. en la teoría, Ajá. no en la práctica. Ujú. Así es. Y entonces ahondamos, amor, en eso de la sabiduría. Pero mi cielo, cuéntanos, ¿por qué es tan necesaria la sabiduría en nuestra vida? ¿Por qué es necesario y por qué es tan importante tener sabiduría en nuestra vida? Ujú. Para resumir, nos da una vida plena, Una vida a una plenitud. vida a plenitud que nos lleva o sea, ¿a cuántos de nosotros no nos gustaría tener una vida basada en decisiones correctas, Claro, en buenas decisiones? por supuesto. Yo creo que a A todos todos. nos encantaría tener la posibilidad y la garantía de vamos a tomar las decisiones correctas para nuestra vida. Y resulta que sí, que la sabiduría te permite eso, poder llevar a cabo, o sea, de forma acertada, muy Muy acertada, acertadas. las decisiones que a diario se nos presentan, unas más trascendentes que otras, pero al final, pues todo el tiempo se dice que estamos tomando hasta 35.000 decisiones al día, desde las Imagínate. más simples hasta las más complejas, y qué rico Wow. poder acertar adecuadamente en ellas, ¿cierto? Entonces, de ahí que es tan importante la sabiduría. Y bueno, Sí. digamos, comentando, a ver, ¿dónde está esa sabiduría? Sí, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Y es que nosotros, a ver, la sabiduría, más adelante nos vamos a enterar de que hay dos tipos de sabiduría. Pero la que nosotros les estamos hablando hoy, familia, tiene que ver con la sabiduría que encuentran en Cristo. Y Así es es. precisamente en el carácter de Cristo. En un episodio eh, pasado hablamos del carácter de Cristo, de que nosotros somos sometidos como un pedazo de hierro que es colocado en el fuego y debe pasar un proceso, ¿cierto? Y cuando nosotros somos como ese pedazo de hierro o somos como el barro en las manos del alfarero, Ujú, moldeables. atravesamos experiencias que nos moldean por el obrar del perfeccionamiento de la obra de Cristo en nosotros. Y a través de ese proceso adquirimos la sabiduría, a través de ese proceso. Entonces, la sabiduría se Claro, encuentra en el carácter de Cristo en nosotros, en su obrar. claro, claramente. Muy teso. Y de hecho hay varios versículos que dicen que el Señor es el que da la sabiduría y la inteligencia, Ujú. que de Él proviene. Pero bueno, también tiene un origen. O sea, ¿de Sí. dónde surge la sabiduría? Y se dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría, ojo, el principio de la sabiduría Ujú. es el temor al Señor. Pero ¿qué Y será eso de entiéndase temor? el temor al Señor no como ese miedo aterrador de ser castigados, de ser juzgados, de ser maltratados, de ser desechados. No, Dios es un Dios todopoderoso, todopoderoso, sublime, así es. pero es un Dios que quiere darse a conocer, es un Dios que quiere tener encuentros con las personas a través de Cristo en nosotros. Así que el temor de Dios es esa reverencia, ese respeto, esa honra que le damos al Señor y que nos permite vivir una vida en donde analizamos frente a ciertas situaciones. Esto lo haría Jesús. Esto le agrada a Dios. Para esto me creo. Ese Wow, es su claro, claro. propósito. Ese es el temor a Dios. Por eso muchas veces nos detenemos de
tomar decisiones a la carrera y a la ligera. Ujú, Ese es el principio de la sabiduría. ujú, Así vamos empezando ujú. a entender esa sabiduría. Wow. Em, sí, hay una pasaje, una historia, y es acerca de Moisés. Y Moisés sube a aquel monte a Ujú. encontrarse con el Señor, que su nombre es Yud-Hei Vahei, yo soy, el yo soy. Y él se encuentra con el Señor y él iba así como con una reverencia, ¿cierto? Con una actitud de respeto profunda Claro. por con quién se iba a encontrar. Entonces, es a esto a lo que el pasaje se refiere en cuanto dice que el principio, o sea, donde comienza la sabiduría, Así es. es en el temor al Señor. Pero ese temor es como esa experiencia que tiene Moisés cuando está en la zarza ardiente, que era la presencia del Señor, Así y es. él se muestra con mucha reverencia, con mucho respeto. Y amor, ahondemos un poquito en esto, porque cuando hablamos del temor al Señor, es un sinónimo, es como el respeto. Pero el respeto y el temor al Señor, aclarando el término, eso Ujú. viene por conocer el amor del Señor hacia nosotros. Cuando nosotros conocemos el amor del Señor hacia nosotros, podemos acercarnos con esa Confianza. confianza, ¿cierto? Pero sabiendo que Él nos ha amado, que Él nos ha entregado demasiado y que hay una reverencia. Sí, es como cuando tenemos nuestros padres, que los Eso iba a honramos, decir, los ajá, amamos, que son padres presentes, que han eso. sabido ganarse su respeto desde el amor, desde la disciplina pues, con propósito y con... Incluso los maestros del Ajá, colegio hablemos de que uno, autoridades, de ¿cierto? En autoridades que general, uno en el colegio veía que la maestra o el maestro, que sin tener s- que gritar nada, era un ya transmitían cierto respeto y honra y los admirábamos, ya sea por su carácter forjado, por sus sabias decisiones, por sus, ¿cómo decirlo? De pronto por sus por sanciones, orientación. orientaciones, Y cuando uno claro. se portaba mal en la escuela, uno sentía como que, Qué pena qué fallarle pena, o a sea, ese profe, qué sí, pena. qué pena que él siempre nos trata con respeto, con amor Yo y creo que a todos wow. nos ha pasado ese tipo de Entonces, ejemplos, ¿verdad? y uno se acercaba a los profes como que, no, profe, Con ves, qué pena, no, pena. yo no lo vuelvo a hacer. La verdad que, pues me pasé con los amiguitos y nos pusimos a molestar y qué pena. Entonces, uno Es, llega con esa actitud. Esa es la actitud, la que dice este pasaje. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. exacto. Y tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Wow. Entonces, Ese carácter de Cristo ujú, que se forja, como lo hablabas ahorita, amor, a través del proceso y de las circunstancias que se nos presentan en la vida, ujú. que forjan nuestro carácter, que muchas veces no van a ser eventos muy positivos, no, al contrario, te llevan al límite, Al ¿cierto? contrario. Porque te forjan, te pulen. Entonces, claro, ¿cómo no hablar de un personaje que nos gusta mucho y es de la vida de José? José, el hijo de Jacob, ¿cierto? El cual fue vendido por sus hermanos a Egipto, como esclavo a Egipto para Mercaderes Potifar. y los Sí, mercaderes y lo compra Potifar. O sea, Potifar. exacto. Ajá. Y empieza su vida de servicio en Egipto, en donde haya gracia por su diligencia, por su proactividad, por Ujú. su capacidad. Como hebreo era muy trabajador, así que lo ponen en el Palacio Real como un sirviente de confianza. Sí. ¿Verdad? Era como el segundo, era la mano derecha de Potifar, Y es que ¿no? le veían como, era un muchacho como inteligente. Sea Le veían inteligente, como, honesto, íntegro, o sea, vieron en él cualidades muy escasas y lo pusieron en un nivel de, pero la señora ah, de Potifar claro, vino y pues le quería hacer la maldad a ese muchacho y él salió corriendo. claro, Pues al le verlo gustaba, joven, ajá. interesante, diligente, claro, quería, Entonces tenía allí, otras intenciones con él. entonces, pues a la señora le gustaba a este muchacho, a José, y Ajá, José corre, corre, huye el pecado.
¿cierto? Él huye y corre el pecado. Y en esto lo colocan en la cárcel y entonces se llega el panadero y el copero, Del que rey, ellos que tienen también unos... se encuentran en la cárcel por Ujú, unos errores que cometieron. mm, Y allí en la cárcel incluso José sigue siendo de renombre, incluso viene a ser como la mano derecha del carcelero, ujú. el que está al tanto, el que ayuda, el que está pendiente. Y allí, con el copero y el panadero, logra interpretarle el El sueño que sueño de, tuvo cada ajá, uno. Y a cada uno logró darle su su interpretación cumplimiento. y tal cual. Él le dice, hay algo interesante que él le dice, acuérdate de mí. Le dice, José, acuérdate de mí. Entonces era como un sueño que donde uno iba A ser restituido de su y cargo el otro pues iba a pasar a otra plano, otra eternidad, al a una otro plano eternidad. de la vida. Sí, entonces le iba a quitar la vida. Y en eso llega, pasa un tiempo. Pasa un tiempito en el que ahora es el Ujú, faraón de la época, tiene dos sueños muy parecidos que lo perturban mucho, ujú. que lo inquietan. Entonces él contrata a los sabios e intérpretes de toda la región, pero ninguno logra dar con la interpretación de estos sueños. Así que el copero recuerda A que en la José. cárcel hubo un hebreo que le interpretó Ajá. su sueño, tal cual como los interpretó, tal cual pasó. Así que le habla del hebreo y lo mandan a llamar. Ujú, Allí, José, con la sabiduría dada por Dios, logra ujú. interpretar el sueño al faraón. Que a Y la final esos dos sueños representaban lo mismo, significaban lo mismo. Él le advertía con mucha certeza de que su reino iba a pasar por dos épocas, una de mucha abundancia ujú. y otra de mucha escasez. Así que al contextualizarlo y anticiparlo de este suceso, el faraón decide nombrarlo y encargarlo como el segundo al mando después de él, porque El decía, o duro. sea, solo en ti veo la capacidad de manejar este asunto. Sí, porque le decía, oh rey, como que la solución es que busque una persona sabia y tal, 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 y todo lo que él Que decía, haga esto en tiempos de abundancia, ajá. ahorre, guarde, haga negocios, y para que en tiempos de escasez Y él dijo como que, pues, ¿dónde Egipto busco no eso? sufra. Eres tú mismo. Así es, así es. Wow. Resulta que la historia, sí, el rey José vuelve a, porque el sueño era que iba a haber 7 años de abundancia y Y 7 años de escasez. Y en los años de escasez, sus hermanos llegan allá y él hace un montón uf, de cosas, como, recordemos que fue vendido por sus hermanos. sí, él para probar su corazón y no sé qué, y So, busca ver a su wow. hermano menor. Ahí suceden muchas cosas. Al final, él les revela, soy José, soy yo. Soy su hermano y todos como que, wow, José, perdónanos, perdónanos. Y se Uf. restituyen. Y luego Ujú. de allí queda como esa población de Israel que se multiplicó en Egipto. Claro, Y luego porque él ya manda a luego, traer a su familia y al pueblo, gran parte del sí, pueblo de Israel, y se para, multiplicaron allí en claro, gran manera. Y luego ya luego de ahí es que viene pues el éxodo de Moisés. Pero, ¿qué es lo interesante que vemos en esa historia? La sabiduría que tenía José era dada mediante Dios. y por el temor de Dios, miren, él Claro. huyó de la tentación porque no quiso fallarle Claro, primero a la señora Dios de y Potifar segundo, quería... no quería defraudar la confianza de Potifar, quien le había encargado todo y le había dicho, Wow. no, no se me ha negado nada, Ujú. simplemente que te debo respetar a ti como esposa de Potifar. Y huyó. Eso demuestra sabiduría. En ese contexto existen dos sabidurías. Una sabiduría, porque se lo preguntarán. Existe una sabiduría humana y existe una sabiduría celestial, que es dada por el cielo. Y Santiago 3:15. Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Eso se refiere a la sabiduría humana. Entonces veamos cuáles son las características de la sabiduría humana. Y es que nos dice que está limitada por una perspectiva humana. Así Es es. decir, que solamente puede ver lo que es temporal.
y no ve lo eterno. También dice que muchas veces esa sabiduría solamente busca el beneficio personal, Mm, no el beneficio colectivo, sino el beneficio personal de algún interés en particular. ujú. Y, ¿cómo lo decimos? Que es algo muy importante, que se enfoca en lo temporal. Lo temporal Temporal, versus lo terrenal. eterno, claro. Ahí siempre nos vamos a encontrar con eso, lo temporal versus lo Sí. eterno. También hay la Biblia habla de unos personajes y los llama necios, Sin entendimiento. sin ¿Qué es lo que quiere entendimiento. decir? De ahí que cuidado con usar la palabra Sí, necio eso es muy para fuerte. referirse a tu hijo o a cualquier Sí, yo persona. escuchaba, hey, necio. Y yo, Y las ach. palabras tienen mucho poder. Sí, eso es una palabra súper fuerte. Es una palabra como que sin entendimiento, sin sabiduría. Ujú, ujú. Entonces sí, viene de este concepto. Pero veamos qué es la sabiduría celestial. Y tenemos el otro pasaje, que es en el libro de Santiago 3:17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, Ujú. benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Me parece muy bonito cuando dice buenos frutos. Y es que yo les Así hablaba es. al principio del episodio acerca de la Segunda Guerra Mundial, cuando en ese momento los frutos que daban no eran frutos buenos, eran frutos malos. Ujú. No era pacífica, no era pura, En era por un absoluto. fin malvado. Egoísta. Y ahí veíamos cómo es la sabiduría humana y la sabiduría celestial. La sabiduría celestial proviene del Espíritu Santo. Él nos guía a Amén, amén. toda verdad, a todo conocimiento. Y busca cumplir siempre con la voluntad de Dios. Por eso se lo decíamos hace un momentico, que era en qué lugar está la sabiduría. Y es que la sabiduría la encontramos en el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Y el carácter de Cristo en nosotros es un reflejo del hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando cuando vivimos dentro del obrar del Señor, de su carácter, podemos encontrar la sabiduría, la que proviene del Señor, que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La Biblia es muy clara cuando dice no se apoyen en su propia prudencia, es Ujú. limitada. Totalmente. Nuestro conocimiento es limitado, es limitado. Y cuando hablamos de la sabiduría que es del Señor, hay cosas que sobrepasan lo que es temporal. Sí, Hay sí. cosas, a veces nos suceden cosas que en el momento no son reconocidas como cosas buenas. De hecho, a veces son cosas malas que suceden. En el momento parecen malas. Pero cuando tenemos la sabiduría, sabemos que eso más adelante va a orar para algo mayor. Uf, así es, así es. Lo Sí, es que. hemos visto, lo hemos experimentado y es el obrar del Señor. El actuar en sabiduría proviene de Cristo en nosotros. Y entonces, ¿cómo vas a tomar buenas decisiones? En esto. La sabiduría proviene del Señor. ¿Y cómo encontrarla? En Cristo. Veamos ahora en aquel pasaje cuando Pablo Ujú. le habla a los corintios, había un problema con la iglesia. Había como una cierta división porque los griegos de la época valoraban mucho el conocimiento La filosofía. la Ujú. sabiduría humana y la filosofía, ¿cierto? La cuna del conocimiento, Claro. Grecia. Y resulta que tenemos 1 Corintios 1, 27, 28 y dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es para anular lo que es. Y es muy interesante porque dentro que hicimos el estudio hermenéutico acerca de ese pasaje, ya hablaba que lo débil, lo vil, lo débil, lo menospreciado, todo eso tenía que ver con un desprecio Un a la sociedad. concepto
de menosprecio como a de los ignorantes, cristianos. porque los cristianos eran como personas que no tenían un cargo político, que no eran nadie dentro de la sociedad griega, dentro de Los los tenían en grandes poco. pensadores, dentro de las Wow, filosofías. sí, Eran sí, como sí. que unos locos ignorantes y seguían a algo que era como lo que es la cruz, que es un símbolo de vergüenza. Entonces, no, esos pobres cristianos siguen Mm. a un tal Jesús que Los tenían murió en como la cruz. ignorantes, Sí, y por ¿verdad? eso dice Pablo, pero escogió Dios de Uf. lo vil, de lo O menospreciado. sea, de esa parte relegada de la sociedad, Y le aquellos dice, que y es seguían muy a Jesús. interesante, porque dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió Entiéndase, lo débil, sabios como esa sabiduría humana, humana. ¿verdad? Entonces, todo lo que se refiere a insensato, débil, lo más bajo y despreciado, y dice al final, y lo que no es, para anular lo que es. Lo que no es, ¿cierto? Eran los cristianos, aquellos que eran despreciados de la sociedad, para Mm. anular lo que es. Y lo que es era la sabiduría humana. Eso quiere decir que, pues, dentro del contexto de ese pasaje, ellos pensaban que la salvación venía por el conocimiento, por la filosofía, Claro. por la cuna, ¿cierto? De la sociedad, de tener un puesto en la sociedad, de ser alguien. Pero resulta que el Señor dice no. Es por mi obrar y mi poder sobrenatural. Y a aquellos viles y menospreciados fue a quienes se les reveló el misterio de Cristo Mm. y la sabiduría celestial. De ahí En- que vemos a tantos como cuando se convierten al Señor, conocen al Señor y son conocidos por Él, resaltar y resurgir de una manera que uno a veces no se explica y no se entiende. Y es el obrar de Cristo en Y es ellos. el obrar de Cristo. Y aquí queda avergonzada la sabiduría humana. Es frágil, es humana, es temporal. Y la sabiduría del Señor sobrepasa todo esto. Así es. Ahora tenemos por allí unos ejemplos prácticos de donde podrían ustedes Mira, aplicar la sabiduría a su claro, mi amor. familia. Por ejemplo, la sabiduría tan importante que es para la toma de decisiones. Recuerdo cuando Salomón fue nombrado como rey, como sucesor de su padre David, y el Señor un día se le presenta y le hace la siguiente pregunta. Bueno, Salomón, ¿y tú qué pides de mí? Hmm. ¿Qué quieres que te dé? Y Salomón se dice por la historia que era bastante joven para empezar el reinado, Sí. y él pide, Señor, dame sabiduría para gobernar bien a tu pueblo. Sí. Vaya Wow. respuesta que le sorprendió y le dio como una sensación de satisfacción a Dios. Wow. Y le dice, por cuanto has pedido sabiduría y no bienes y riquezas, te daré la sabiduría que necesitas y te haré prosperar en todo. Mm. Y se dice que Salomón ha sido el hombre más sabio sobre la tierra. De hecho, hubo una reina. Sí, mi amor, que la Wow, me reina de acordé, sí. Saba o la reina del Ajá. sur, escuchando los rumores de la sabiduría de Salomón, decía Sí. ella, decide ir a visitarlo. Vamos a ver qué es Y este va hombre, qué es con lo que. muchos presentes. En la época, se dice que para la época de Salomón, la plata era como grano. Entonces esta reina llevaba era oro, especias, o sea, muchas cosas de valor para honrar al rey, ¿cierto? Era como tradición. Cuando llega y conversa con el rey Salomón, ella se queda anonadada y sorprendida y dice, pero wow, rey, lo que había escuchado de ti, o sea, es poco para lo que hoy puedo comprobar. Y dice además, oye, creo que tus siervos, tus sirvientes son bastante privilegiados al tenerte todos los días y escuchar de tu sabiduría. Wow. Y es que uno de los sucesos que vivió Salomón, por ejemplo, en una ocasión llegan dos mujeres Wow, quienes esa historia, convivían, wow. ¿cierto? Sí, sí, Y por sí. la misma época Ajá. habían quedado embarazadas. Mm. Resulta que ambas tienen a sus bebés y un día Ah, wow, sí, sí, una de claro. ellas asfixia a su bebé pequeño en medio de la noche sin querer, accidentalmente, y claro, pierde la vida. Ujú.
Mientras que aprovecha y hace el intercambio de bebés con su compañera. Lo cambia, al día siguiente, pues la compañera se da cuenta que su bebé había sido intercambiado. No era eso, ese Y no así era. que se presentan delante del rey y le dicen, oh rey, mira esta situación, este es mi bebé, las dos pelean por tener la razón y Las decir, dos es que decían, este es mi bebé, no. sí, las dos. Decían, este es Entonces, el mío. No, no, ese es el, no, no, ¿qué es el mío? No, Y las dos se peleaban que era el suyo. así que Salomón toma la siguiente decisión y dice, ok, tráigame una espada, vamos a partir el bebé en dos y una parte será para la una y otra parte será para la otra. La verdadera mamá dice, no, 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 no. Si quieren, déjeselo a ella. Pues, ¿cómo vamos a hacer eso con el Y la bebé? otra así como que Y la otra como hágale. que, por mí, hágalo. Está bien. Ni para ella ni para mí. Ahí Salomón se dio cuenta quién realmente era la madre. Así que le entrega el bebé A la que le a la mamá, entonces, en voladito. quien vio esa decisión de, ok, no, déjenlo vivo y entrégueselo a ella. Entonces, entre muchas otras Wow, muy cosas, tesa ¿cierto? esa historia. Sí, 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 Muy bastante. Me tesa. acuerdo que cuando era pequeña en casa teníamos un libro amarillito muy ilustrado. Y tengo la imagen de esa historia y nos gustaba porque, claro, veíamos como que, wow, ¿Cómo así? qué impresión. Entonces, Sí. bueno, eso por un lado. Por otro lado, ejemplo de sabiduría en la prudencia. Créanme, la prudencia es tan importante, ¿cierto? Y en cuanto a la prudencia, hay un versículo, hay un proverbio. De hecho, me encanta leer proverbios. Ahí creo que hay un pasaje completo dedicado a la sabiduría. Pero bueno, hay un proverbio que dice, en el proverbio 22:3, que dice, el sabio ve el peligro Se y se va, aparta, se aparta. lo evita. Pero el simple sigue adelante y afronta las consecuencias. La sabiduría nos lleva a que no tenemos que experimentar por cabeza propia, como dicen por ahí, el refrán. No, No, yo veo el peligro, veo que por ahí me arranco. asustan, veo que por ahí hay peligro en todos los sentidos. No solamente en lo físicamente hablando, un peligro inminente que nos haga daño, sino que peligro a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestras decisiones, y nos apartamos. Nos apartamos mientras que el necio sigue adelante y asume sus consecuencias, ¿verdad? Sí. La sabiduría es tan necesaria, incluso para nuestras relaciones interpersonales. Se dice que callar, guardar silencio es de sabio. Sí, ese De es hecho, real. hay un refrán que parafraseado es como otro versículo, otro proverbio que dice que se lo escuchábamos a las abuelas, creo. Es mejor callar que neciamente hablar. Y es que hay un proverbio que dice, el necio, aún el necio, pasa por sabio cuando calla. Porque en la multitud de palabras hay pecado. Entonces, Sí, a guardemos veces es silencio mejor. en muchos momentos en los que tenemos que hacerlo. Escuchamos, guardamos silencio, porque en serio es más prudente y sabio No es que mantener. decía tardo para hablar, presto para oír. Ajá, así es. Sí, dentro de los ejemplos prácticos que podemos ver. Hay que manejar la sabiduría en muchos aspectos, las relaciones humanas, pues hablando del matrimonio, en el trabajo. Así ¿Será es. que me dieron una mala contesta y yo le voy a contestar de nuevo una? No, un ejemplo práctico de una persona que maneja la sabiduría es una persona que guarda silencio y la respuesta calma. La respuesta blanda y Ajá. tranquila aplaca la ira. Entonces el otro día Eso es como que, ay, no, que no sabiduría. sé cuándo, no qué, y tú, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, Así claro, es. y la otra persona como que, oh, sorry, perdón. Y empieza entonces, ¿cierto? A bajarle a la... Hagan el ensayo, Sí. inténtenlo. O sea, con toda tranquilidad y calma, respondan a esa persona que está alterada. Y van a ver que poco a poco se va bajando y se va calmando su ira. Y también con por ejemplo,
el asunto económico, el manejo el Las tener finanzas, sabiduría sí, que proviene del cielo es absolutamente necesaria. Por eso le decíamos claro. al principio, ¿por qué es tan necesaria la sabiduría, familia? Porque nos va a dar Una una vida vida en plena, plenitud. completamente. Una persona que sepa manejar el dinero, sepa en qué momento hacer los movimientos que se deben hacer. No, no hay que ahorrar, hay que invertir, no Ujú. espere, no venga, espere, metamos esto aquí, ahora venga, invirtamos, no, ahora venga, saquemos ¿cierto? Y démosle al Señor y venga, esto es para eso, es para honrar a mi papá, esto es para eso, esto es para aquello, esto es para el que no tiene. Entonces, manejar un montón de cosas, ¿no? Pero las cosas subieron en la economía tal. Entonces, tener la capacidad de tomar las decisiones correctas Así es. y ver la necesidad, indudablemente te va a llevar a decir, necesito tener sabiduría en mi vida para manejar este asunto y muchos otros más. Entonces, familia, al final, este episodio trata de que encuentren al Señor en su búsqueda por la sabiduría. Y muchos se estarán preguntando, uy, qué rico, yo quiero eso. Mm, ¿Cómo hago? ¿Cómo lo obtengo? A ver, el Señor, incluso en un pasaje de Santiago, del libro de Santiago, dice, venga, si alguno es falto de sabiduría, pídele al Señor. pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Mm, Su palabra está repleta de sabiduría. Yo me acuerdo que cuando joven, desde muy joven me encarretaba demasiado este tema de la sabiduría y he procurado buscarla como dice la palabra. Búscala como piedras preciosas, ujú, como oro escondido, porque vale más que todas las piedras preciosas y que todo el oro más refinado, la sabiduría. ujú. Imagínense en el valor tan incalculable que tiene. Entonces, esa es la invitación. Lean la palabra. En Proverbios encuentras muchas herramientas para Y al vivir en final sabiduría. también no se trata de buscar simplemente la sabiduría sola. O sea, todas las cosas se encuentran en Cristo, en su divino poder, en su obrar. Entonces, tienes a Cristo y tienes sabiduría. Eso fue todo por hoy, familia. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Chaito.